Señoras y señores, desde el canal de YouTube de despertar.cr, iniciamos aquí una secuencia importante de contenidos que les vamos a estar presentando a lo largo de varias semanas. Y eso porque ha sido presentado el informe del Estado de la Nación correspondiente a este 2024, que siempre recordamos, básicamente se hace con datos del año anterior, aunque en algunos ítems comprende elementos del presente año. Y ha sido presentado también el índice de competitividad nacional que nos permite tener una radiografía de la situación cantonal en el país. De todo esto estaremos hablando en esta secuencia de programas que les vamos a estar llevando de aquí en adelante. Con este arrancamos y lo hacemos para introducir los datos que nos ofrece en general el informe del Estado de la Nación y que iremos desglosando a lo largo de los diferentes capítulos. En esta oportunidad con la colega Crisia Morris, que es parte del equipo de despertar.cr, para ir revisando los elementos generales que correspondieron a la presentación del informe la semana pasada por parte del proyecto Estado de la Nación, y un informe que se divide en 5 capítulos, pero que abarca muchísimos temas ya cuando uno lo ve en detalle a través de un documento de poco menos de 400 páginas. Crisia. Hola, muy buenas y es un gusto estar con ustedes en esta valoración y radiografía que vamos a realizar. Bien, decía que el documento abarca muchos elementos, pero digamos que lo han distribuido para efectos de comprensión y de lectura en un capítulo de equidad e integración social, otro de oportunidades, estabilidad y solvencia económica. Claro que todos están interrelacionados. Armonía con la naturaleza, fortalecimiento de la democracia y debate para el desarrollo, seguridad ciudadana y violencia. Este último un tema que ha estado en boga sobre todo por el incremento marcado en el índice de homicidios en nuestro país. Crisia, usted estuvo en la presentación hace unos días y ahí hay elementos importantes que mencionaba don Jorge Vargas, el director del proyecto de Estado de la Nación. Repasemos algunos de esos elementos. Sí, muchas gracias. La semana pasada, en la presentación realizada por don Jorge Vargas Cuyel, indicó de que el país atraviesa por una situación muy peligrosa. Esta, que de ser mal atendida, podría desestabilizar los logros históricos alcanzados por el país en temas como el desarrollo humano y la democracia. Determinó que Costa Rica se ha convertido en un país muy desigual con el pasar de los años y que esta desigualdad está siendo muy marcada en diferentes sectores, pero se ve mayormente en las zonas costeras y en las zonas fronterizas, estas que están fuera del GAM. Ojo que este último aspecto que menciona Crisia es muy importante porque el año pasado hicimos una serie de trabajos a cargo de nuestro compañero Eduardo Cubillo en relación con el índice de competitividad nacional y rescatábamos algunos datos también en relación con el Estado de la Nación del año anterior. Y esta es una constante que se da en nuestro país, ¿verdad? Las comunidades costeras y las comunidades fronterizas son los que tienen los peores índices, no importa cuál sea el cuadro que usted ponga al frente. Puede hablarme de salud, puede hablarme de educación, puede hablarme de economía, puede hablarme de la parte laboral. El índice que usted ponga al frente tiene la particularidad de que siempre nos va a mostrar en los peores puestos de la clasificación, salvo contadicísimas excepciones, los cantones costeros y los cantones fronterizos. Y ojo que tenemos en algunos casos la desgracia de que hay cantones que cumplen con los dos parámetros. Por ejemplo, Talamanca en el Caribe, Pocosí en el Caribe, en la zona del Pacífico
La Cruz, que es costero y es fronterizo. Esa dinámica se repite muchísimo en estos lugares, hacia la zona sur, en el Pacífico, claramente el cantón de Corredores y el cantón de Golfito son ejemplos de esto que estamos planteando, pero esa dinámica se repite. En la parte que toca al tema de equidad y toda esta discusión que ha habido alrededor de si lo social debe prevalecer sobre lo económico o cómo combinarlos. ¿Qué se planteó, Cristian, en esa presentación? Lo que se planteó es que si bien es cierto, se ha dado una estabilización desde el punto de vista fiscal, pero se ha dado a costas, perdón, de lo que es el sector social. Hemos notado una marcada reducción en presupuestos en educación, en salud, también incluso para la misma inversión pública, que durante todos estos años se ha reducido y está causando mella en la calidad y el bienestar de la vida de los habitantes. Aquí es importante porque, sí, por ejemplo, esta administración, porque este no es un problema de la administración actual, este es un problema que viene arrastrando el país desde hace muchísimo tiempo. A ver, pero esta administración cuando arranca lo hace con una relación deuda pública a Producto Interno Bruto, era de alrededor de 66%, ya casi apuntando a 70% si no se tomaban medidas. Se ha hecho en un proceso liderado por el ministro de Hacienda, Noé Acosta, un esfuerzo importante por reducir esa relación. Y en estos momentos, desde el cierre del año anterior, está oscilando entre 59 y 60%, dependiendo del momento del año que se tome como referencia. El gran problema, sin embargo, es que se ha sacrificado mucho la inversión social. Más allá de lo que las autoridades del gobierno han dicho a ese respecto, efectivamente se ha sacrificado la inversión social. Una de las cosas notables en esto es que, por ejemplo, se cambió toda la lógica del programa de Avancemos, que prácticamente no existe al día de hoy, y eso era un tema de asistencia directa a los sectores más vulnerables. Pero, como hemos dicho, hoy en día prácticamente ese programa no existe. Se ha cambiado el esquema bajo el cual opera el IMAS, y también eso tiene que ver con, ya hablando de la parte de acceso a la tecnología, el programa que se estaba desarrollando que permitía financiar Internet en los hogares para los estudiantes de primaria y de secundaria, y además para la compra de equipo. Son elementos donde ha habido claramente un retroceso importante. Sobre esto, don Jorge Vargas, y me permito leerle esta cita que me llamó la atención, comentó: estamos haciendo un ajuste fiscal sin visión estratégica. Cometemos el mismo error que hace 40 años. Recortamos la inversión social y las implicaciones las seguimos siguiendo aún hoy. Solo que el escenario actual demográfico es negativo. Tenemos pocas niñas, niños y adolescentes, y todo esto agrieta el contrato social. Este último detalle para comprensión tiene que ver con lo siguiente. Antes las familias en nuestro país eran más numerosas, es decir, las parejas tenían más hijos. Hoy esa situación se está revirtiendo. De hecho, cuando se hacen los estudios demográficos en Costa Rica, se dice que la población va a seguir aumentando más o menos que antes, en menor proporción que antes, pero va a seguir aumentando hacia, si mal no recuerdo, el 2040, pero a partir de ahí va a haber un decrecimiento en la población costarricense, y este es un factor que impacta en muchísimos ámbitos. En algún punto va a haber menos mano de obra disponible para el sector productivo, lo cual va a forzar un decrecimiento, pero también, por ejemplo, en un componente esencial del sistema de seguridad social de este país, que es el régimen público, el régimen estatal de pensiones, o los distintos regímenes de pensiones que hay en el sector público, ahí se va a notar. ¿Por qué? Porque la cantidad
de personas contribuyendo a esos sistemas, en un momento va a ser menor a la cantidad de beneficiarios que van a estar recibiendo dinero de esos sistemas. Y eso claramente no lo hace sostenible. Son parte de las situaciones que el país tendrá que resolver en ese tema de equidad y de integración social si se quiere mantener parte de lo que el país ha logrado a través de muchísimo tiempo en la parte social. Ahora, también hay una situación que de alguna manera incide en la calidad de vida de los costarricenses, y es la parte del ajuste que se ha hecho en la materia ambiental. Y es uno de los puntos que el Estado de la Nación destaca en este informe 2024, Cristian. Efectivamente, el país durante muchos años se ha caracterizado por ser un líder en materia de sostenibilidad y de llevar la bandera para que otros países se unan más bien a este llamado de cuidado de la naturaleza. Pero últimamente se está dando una ruptura de ese accionar y ese discurso que hemos tenido durante muchos años, y se ha notado eso debido más bien, perdón, a que la parte económica no se le está dando los recursos requeridos a lo que es el sector ambiental. Se han dado recortes en diferentes instituciones, como es el caso del CETENA, incluso del mismo Sistema Nacional de Conservación, que se ha venido a menos, y han sido, digamos, algunos de los baluartes que hemos defendido para lo que es la defensa del sector verde en nuestro país. Entre paréntesis, aquí hay que apuntar, y digo entre paréntesis porque es un tema importante ligado con este, pero que no viene en el informe porque no se ha dado todavía, una discusión que hay abierta en la Asamblea Legislativa en este momento, cuando se discute una reforma a la ley del MINAE, el Ministerio de Ambiente y Energía, precisamente busca, entre otras cosas, restarle autonomía a entes, por ejemplo, como el CETENA y el SINAC. El CETENA se supone que es un órgano técnico, ¿verdad? Es de hecho y tiene de hecho un tribunal administrativo, pero se ha planteado en ese proyecto de ley que el CETENA debe responder a las directrices del ministro de turno. Ese es un tema que hay que ver eventualmente con mucho cuidado. Y por el otro lado, lo de la independencia funcional del SINAC es interesante a la luz de una disputa que se dio en los inicios de esta administración en relación, por ejemplo, con la capacidad del Parque Nacional Manuel Antonio para recibir visitantes. La administración pretendía subirlo a casi 3.000 visitantes por día, mientras que los estudios técnicos del SINAC determinaban que la capacidad máxima era de 1.200 personas. Bueno, al final el gobierno procedió con su tesis, más política que técnica. La Sala Constitucional revirtió la situación, pero eso demuestra, digamos, las implicaciones que puede tener el hecho de que el SINAC no goce de esa autonomía parcial que tiene hoy en día para poder definir algunas cosas en esta materia. Y lo otro es el componente de que el mensaje que se está mandando hacia afuera ha ido cambiando también. Indudablemente, indudablemente, porque hemos demostrado que ya ese discurso de protección, de descarbonización y de cuidado del medio ambiente ya no se oye, ya casi no se oye en el contexto internacional. Y al punto que no hemos suscrito diferentes acuerdos, como es el de BOGA, la iniciativa BOGA que se había instaurado en la administración anterior. Y que surgió aquí en Costa Rica. Exactamente.
Entonces, se está demostrando que le hemos estado perdiendo ese interés, digamos, en lo que es lo verde, pero anteponiéndole lo que es el factor económico. Y el otro es el Acuerdo de Escazú, que tiene ese nombre precisamente porque fue un acuerdo que se estableció en Escazú, aquí en Costa Rica. Pero resulta que de repente ya no es por ahí que vamos. Entonces, Ya ni siquiera se oye. es como confuso el mensaje. Otra línea saliente en este informe del Estado de la Nación 2024, aquí estamos repasando muy rápidamente cuáles son los componentes, pero en la serie de entregas que les vamos a estar ofreciendo a partir de aquí, no vamos a ir detallando, porque es dificilísimo detallar un documento tan amplio y con tantas estadísticas, con tantos detalles, con tantos datos, pero sí vamos a ir revisando distintos aspectos de este informe y vendrán también contenidos en relación con el índice de competitividad nacional. Y verán ustedes que de hecho confluyen porque las fuentes de información básicamente son las mismas. De hecho, el Estado de la Nación es una de las fuentes del índice de competitividad nacional. Entonces, esto de lo que estamos hablando ahora lo vamos a ver también cuando empecemos a tocar la parte del índice en las entregas que vamos a estar preparando para todos ustedes. Decía que otra de las líneas salientes es, y aquí hicieron un esfuerzo en el Estado de la Nación por dedicarle un capítulo especial al tema de la seguridad ciudadana y la violencia homicida, que es un problema que se ha dado muy marcadamente en los últimos 2 años en nuestro país. El crimen organizado se ha diseminado de forma importante en el país, al punto que de los asesinatos que se están dando, el 71% de los homicidios es por crimen organizado, mientras que en el 2010 representaba solamente el 2%. Por otro lado, uno pensaría que el crimen organizado tiene que ver con narcotráfico. Si bien es cierto, es la parte más importante, pero también tenemos crimen organizado en materia de contrabando, de tráfico de armas, de trata de personas, que han ido ganando territorio a nivel nacional. Y que todos esos de alguna manera se terminan interrelacionando, porque casi que el que está metido en uno está metido en el otro. Todas son actividades ilegales, todos son frentes para meter dinero sucio en actividades lícitas, y entonces toda esa correlación que se da ahí es lo que incentiva esto. En el tema de los homicidios, es interesante que más allá de la estadística que ya mencionaba Crisia, lo que se está dando también tiene que ver con un cambio en la dinámica, porque cuando se empezó con estos temas que los colegas de sucesos han dado en llamar ajusticiamientos, y la policía también, básicamente hablábamos de situaciones aisladas que se daban sobre todo en la noche, en puntos muy específicos, pero hoy en día se dan en cualquier parte, centros comerciales, restaurantes, tiendas, cualquier calle, hospitales incluso, donde se dan estas situaciones, poniendo en peligro además a muchísima gente por la forma indiscriminada en la que actúan estos sujetos. Y lo otro es cómo estas organizaciones han ido incorporando a jóvenes, muy, muy jóvenes, en esta actividad ilícita, aprovechándose de la circunstancia de las necesidades de estas personas que no tienen acceso a estudio, que no tienen acceso a trabajo y que obtienen dinero fácil a partir de la participación en este tipo de actividades. Todo esto confluye para que finalmente se esté dando un problema marcado. Y lo otro es que una de las líneas de crimen organizado de la que se habla es precisamente la de las armas. Bueno, las armas alimentan todos los otros bloques. Por eso hemos visto que estos crímenes se cometen con ametralladoras AK-47 y este tipo de armas de guerra de altísimo calibre que florecen en distintas regiones del país.
Así es. Llamó la atención también del estudio presentado que 27 distritos a nivel nacional son los que concentran la mayor cantidad de homicidios. Entre estos podemos citar a Parrita, Barranca, San José, Limón y Batán, entre otros. También en su momento don Jorge comentó de que estamos frente a una gravísima amenaza al desarrollo y a la democracia. La acción debe ser urgente y de mejor calidad de lo que hemos hecho hasta ahora. Que es necesario que las autoridades tomen y los diferentes grupos que estén dentro de esta dinámica de la discusión tomen acuerdos, pero que tienen que sobrepasar lo que es el gobierno, tiempo de gobierno, porque nos hemos encontrado que cuando inicia una nueva administración, quiere arrancar con borrón y cuenta nueva y desacreditando los diferentes proyectos anteriores. Bueno, y precisamente en esa línea, el informe contiene un amplio capítulo referido al fortalecimiento de la democracia, donde se analizan elementos muy interesantes como la participación en las elecciones municipales del presente año, pero también, sobre todo, esta dinámica que de manera muy sostenida se ha dado a lo largo de la presente administración. Ellos en el estudio lo plantean como un choque entre poderes. Yo diría que no es un choque entre poderes. Yo diría que es un choque del Poder Ejecutivo con los otros poderes, porque quien ha gestado esto ha sido el presidente de la República, Rodrigo Chávez, y obviamente los otros poderes pues han respondido. Pero hemos entrado en una dinámica donde si no se está de acuerdo con el presidente, entonces se está contra el presidente y él reacciona con el descrédito, el cuestionamiento, con la grosería, con la falta de respeto, y eso obviamente cierra los canales para el diálogo, para la comunicación en un escenario en el que el país tiene necesariamente que alcanzar acuerdos para poder avanzar en los distintos campos. Así es, al punto que en el informe se detalla que de estos ataques en que se están enfrascados los poderes de la República obstruyen la atención de los desafíos en materia de desarrollo humano. Además agrega de que para lograr que el país camine bien, se necesita la cooperación entre los tres poderes de la República, que uno no puede anteponerse al otro, sino que por decisiones en su momento del constituyente, se determinó que los tres poderes tienen que cooperarse mutuamente por el bien del país. Esto es parte, es un esbozo muy rápido de lo que nos ofrece este informe del Estado de la Nación 2024, que, insisto, fue presentado la semana pasada. Y como decía al inicio, con esto arrancamos una serie de entregas que vamos a tener sobre los contenidos de manera más específica en relación con este documento tan importante que nos permite tener una radiografía de la situación del país. Vamos a tener también algunas entrevistas, la primera de las cuales va a estar disponible el próximo viernes al mediodía, y que nos va a permitir un acercamiento mucho más amplio en relación con el documento. A partir de ahí, pues podremos ir sacando conclusiones, ir entendiendo cosas, dándole perspectiva a distintas cosas en estas entregas. Y por supuesto también mucho contenido que ya hemos incorporado en despertar.cr. Les recuerdo que la app está disponible, la pueden descargar en la tienda que corresponda al tipo de aparato que cada uno de ustedes utilice, de manera que puedan seguir nuestro contenido, porque sí estamos poniéndole mucho énfasis a este informe del Estado de la Nación, y también lo haremos, como hemos dicho, con el índice de competitividad nacional. Terminamos por ahora esta primera entrega, Crisia, pero vendrán más con detalles relativos no solo a cada uno de los capítulos, sino a los subelementos que comprende cada uno de los capítulos. Así es, y estamos aquí para tratar los temas. Bien, yo espero que este ejercicio contribuya realmente a una discusión seria, a una discusión nacional de los temas más importantes, porque desgraciadamente hemos visto cómo
esa polarización que se ha dado está llevando a una discusión sin sentido, donde lo que a mí no me gusta oír entonces me genera rechazo y entonces la gente no es capaz de analizar las diferentes situaciones. Y aquí tampoco se trata de estar señalando culpables, sino de tener claridad sobre lo que ocurre en el país y a partir de ahí, pues, delinear elementos que puedan contribuir precisamente a esa búsqueda de las soluciones. No olvidemos otro elemento muy importante. El próximo año es un año de campaña electoral, más allá de que formalmente iniciará en octubre, pues es un año completo de campaña electoral por toda la actividad que tendrán los partidos políticos a lo interno, con asambleas distritales, asambleas cantonales, asambleas provinciales, asambleas nacionales, escogencia de candidato presidencial, escogencia de candidatos a diputados, en fin, todo ese proceso que va a ocupar al país el próximo año, pero a la par de eso tendremos que seguir creciendo como país, tendremos que seguir avanzando como país. En ese esfuerzo queremos contribuir con estos ejercicios que arrancamos hoy aquí. Estén pendientes de las diferentes entregas que haremos a través de nuestro canal de YouTube para que le puedan dar seguimiento a todo este proceso que vamos a llevar tanto con el informe del Estado de la Nación como con el índice de competitividad nacional. Gracias.